acaso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Esto parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas. Bizarrap, escucha esto. Esto es práctica y mortifique, mastique y trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me lloren ni me supliquen. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Hola, hola. Estamos listos para grabar un programa que yo, la verdad, tenía ya, ¿cuánto? Un mes de estar esperando grabar, pero nuestra querida invitada, que ya es parte de Joy Boy, estaba de vacaciones, luego tuvo algunas cosas y bueno, finalmente se nos hizo. Hola, Vane. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Aquí emocionada, haciendo que el espíritu del artista de hoy se me meta así la vibra, ¿no? Para Bueno. comenzar. Como amas la música. Seguro que sí, Iván. Me Vane, da ¿de mucho qué? gusto volverte a ver. Sí. Igualmente, igualmente. A ver, ¿de quién vamos a hablar hoy, Vane? Shakira. Bien. Bueno, pues tema interesante. O sea, Shakira ha sido para nosotros los latinoamericanos, o sea, la verdad, un orgullo a nivel mundial. Sean fans de ella o no sean fans de ella, es la verdad una personalidad a nivel musical, pues de nuestro continente americano. ¿Tú qué nos puedes decir, Vane, acerca de este fenómeno que es Shakira? Bueno, Shakira, eso que decías, que es como un orgullo para nosotros, tiene mucho de razón. O sea, ya ha afectado a 4 generaciones. Y para estas 4 generaciones, sobre todo los que ya somos un poquito más mayorcitos, Shakira es como parte de la familia, o sea, como que todos tenemos, yo creo que en nuestro corazón, un pedacito ahí de Shakira, ¿sabes? Y yo creo que esto lo sentí mucho cuando ella, o sea, se reinventa y sale ahorita, ¿no? En estos últimos años. Y dije, wow, Shakira, o sea, como que ese amor guardado como que revivió y si se meten con ella, como si se metieran un poco, yo creo que ahí sale un orgullo latino de todos nosotros de Epan, mira, con Shakira no. Sí, No exacto. sé si ustedes estén de acuerdo, pero como decía Diana, puede ser de tu gusto o no, pero creo que es la cantante latinoamericana más exitosa y más popular de todos los tiempos. Y no es fácil decir eso, ¿no? Porque, bueno, Con, con toda afortunadamente a lo seguridad. largo de la historia hemos tenido grandísimas intérpretes maravillosas, pero ninguna había tenido una exposición internacional y un arrastre tan fuerte, que haya sido tan determinante y que haya entrado al mercado anglosajón con tanta fuerza como Shakira, ¿no? Al nivel de ponerse de tú a tú con las grandes estrellas de pop de habla inglesa, ¿no? Yo creo que eso es el gran diferenciador de Shakira. Muchos lo han intentado, incluso artistas latinas que han vivido mucho tiempo en los Estados Unidos, porque aquí ya no es una cuestión de idioma, que podrían haber dominado el idioma antes que Shakira y todo, pero que nunca han llegado al nivel de popularidad que tiene ella. Yo creo que en la historia
no ha habido otra y va a ser muy difícil que hubiera otra, ¿no? De hacer una latina haciendo giras en todos los continentes. O sea, Así desde es, así es. en Asia, en África, eso yo no conozco a otra, o no se me viene a la mente otra Yo que, estuve pensando, Levane, y la verdad es que no hay. Hay quien lo ha intentado. Incluso tenemos algunas estrellas de pop en México que radican en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, que han tratado de cruzar esa frontera en cuanto al idioma, interpretando música en inglés, pero no, no hay nadie como Shakira, como dices, o sea, la conocen absolutamente en todo el mundo a ella, ¿no? todo el mundo, Entonces todo el mundo. podemos decir que eso sí engloba la palabra cliché que utilicé, la de fenómeno, ¿no? O sea, si nos vamos a lo que Total, por implicaría supuesto. a un nivel musical, la palabra, no a nivel literal, creo que entonces todo lo que estás diciendo tú, Vane, y tú, George, incluye esto. Bueno, América, ¿sí? ¿De qué lugar, Vane? De Venezuela, no mentira, Ah, mentira. no, tú eres de Venezuela. Los No es cierto, colombianos, es mexicana, Van, es mexicana, de la no, Ciudad los de México. colombianos odian cuando hacemos eso, porque siempre decimos que Shakira es venezolana, pero no, no, no. Como si lo fuera, Ay, lo pero no. hiciste por molestar a los colombianos. Hola, Colombia. No, porque Hola siempre, Colombia y hola Venezuela. Sí, también. siempre no la Shakira es de todo el mundo, queremos digamos Sí. robar, así. no queremos robar ese mérito, pero no, no, Shakira nace en Barranquilla, Ujú. Colombia, aunque sí tengo que decir, los barranquilleros hablan idéntico a los venezolanos. Ok. Y Barranquilla está más cerca de Venezuela que de Bogotá, así que ojo, no sé, no, no es por decir, Sí. Ok, pero no, ok. no, muy colombiana, Shakira. Y ella nace en Colombia y pero Shakira, de hecho, tiene muy poco de colombiana, porque ella es hija de libanés, de Ok. padre libanés, su padre venía de Nueva York o algo así, y su madre en realidad es mitad catalana, mitad italiana. Ah, con razón el apellido, porque cuando estaba checando el nombre, o sea, que de Shakira, el de Natal, y es Shakira Isabel Mebar, Me para. Mebarak Ripoll, ¿correcto? Sí, 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 sí. O Ok. sea, Sí, y el papá es de ascendencia libanesa, pero es norteamericano. Él nace en Estados exacto, Unidos, el padre. exacto. Y bueno, ellos son una familia bastante promedio, barranquillera. Yo ¿Sabes por qué diría, se fueron para allá? no lo sé, ellos desde que Shakira nació allá, Ah, ok. o sea, Ujú, hace ujú. mucho tiempo, Ella de hecho, nace. Ajá. su hermano, ella tuvo un hermano, su hermano se muere cuando ella tenía 2 años, y eso como que marcó mucho la manera en que sus padres como que o sea, se volvió la niña de los ojos, ¿no? De sus padres. Y ellos fueron muy importantes, de hecho, yo eso lo estaba pensando, o sea, para que Shakira llegara al punto donde llegó, o sea, siempre contó con el apoyo de sus padres, incondicional, 100% desde que ella a los 5 años empieza, por sus raíces libanesas, empieza a bailar danza árabe, ¿no? Sí. Y de hecho ella se inicia, quiere cantar también en el coro de la escuela y la maestra no la admite en el coro porque le dice que canta como una cabra, que es Wow. Ok. una cabra, y Ok. no la admite en el coro. Ella después con 10 años empieza a cantar, pero ella de hecho lo que empieza como bailarina, con 5 años y bailaba, o sea, de una manera empezó a presentarse en muchos lugares en Barranquilla y era la niña que baila árabe, o sea, se quedó como, Sí, y también habla árabe, ¿no? Porque también estaba viendo que habla español, inglés, portugués, algo de francés, italiano y árabe. sí, sí, no, es una mujer inteligentísima. O sea.
Shakira, bueno, está donde está porque es una mujer de negocios, inteligente y la verdad con mucho talento. Y bueno, ella baila y como a los 10 años empieza a hacer música y le dice a su padre, mira, bueno, no con 10 años empieza a hacer música, de hecho creo que su primera canción la hace como con 5 o 6 años, hace una canción a su Sí, papá. yo tenía ese dato que empezó a escribir poemas a los 4 años y que su Sí, sí, primer poema se llama Rosa de Cristal. sí, sí, sí. Bueno, yo no sé si esto será verdad, pero los padres dicen que con 3 años y con 4 años ya escribía y leía. Niña genio. Sí, 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 yo Ujú, siempre creo, la sí. cantidad de idiomas que habla, o sea, lo tiene que ser, ¿no? Sí, hay almas Y que llegan ya con mucha información, ¿no? O sea, y bueno, si ponemos, y ahí vamos a meter la astrología, Vane, si te parece, el que sea acuariana, están muy ligados los acuarios con los genios. mm, no, definitivamente. Y a ver, y cuéntanos, es ascendente, recuérdame. Ascendente Aries, Ajá, y la luna en cáncer, ¿no? la luna en Cáncer, que hablamos que es un puñal emocional, ¿no? Ah, sí. Pero algo más me dijiste fuera de cámaras cuando estábamos en el chat, que estábamos hablando que todavía era más fuerte que el puñal emocional, que era algo más intenso, pero define muy bien las canciones, porque me dijiste, escucha esa canción, y me dijiste, esa es totalmente luna en cáncer, esa canción. ¿Te acuerdas cuál era? Sí, inevitable. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer. Entonces escuchen Inevitable. Bueno, sigamos, Vane, vamos a seguirle dando al tema de Shakira, ¿no? Porque No, te dije que era una guerrera de su corazón. sí, también. También, sí, vaya que lo es. Entonces, bueno, ella, pero cuando ella decía con 10 años, mira, yo voy a ser cantante, sus padres dicen sí y hacen lo posible porque ella ya era conocida, ¿no? En Barranquilla, que se presenta, hacía muchas presentaciones de danza árabe y bueno, pero ahora quiere ser cantante, entonces como que cantaba, bailaba. La verdad que, y yo he visto videos de ella a esa edad, o sea, tiene un talento increíble, increíble. Y ella comienza con lo del canto y se hace o sea, se sigue haciendo famosa, pero solo en Barranquilla, hasta que llega un productor de Sony de Bogotá y la descubre y dice, o sea, esta chica es fenomenal. Luis Fernando Ochoa es una parte fundamental en su carrera, porque además también fuera de cámaras, Vane, platicábamos que a mí me llamó mucho la atención y eso habla de su personalidad y eso habla de que estaba destinada y era lo que quería ella ser y se se preparó y nunca claudicó porque sus dos primeros álbumes que yo desconocía que existían, no le fue bien. En el 91 saca ese primer disco Magia, repito, yo no sabía que existía. Y a los 14 años, pues eres una persona, pues eres un niño todavía, ¿no? Muy vulnerable. Y si te va muy mal y la crítica no va a tu favor, en fin, pues la verdad es que muchos claudican y dicen hasta aquí y pues, le intentaré o haré otra cosa, ¿no? Pero ella, al contrario, yo creo que eso fue como que gasolina para su alma, para su voluntad de seguir adelante, ¿no? Eso es muy loable, porque era una niña. Mira, yo vi un video de ella con 10 años, que quizás les puedo mandar un pedacito luego, que dice, la entrevistan, ¿no? Y dice, sí, yo soy bailarina, voy a ser cantante, pero con 10 años, ¿no? Y el entrevistador le dice, bueno, ¿y tú? ¿Y cuándo tienes tiempo para estudiar? Yo tengo mi tiempo para estudiar, me va muy bien en los estudios, me va muy bien en el canto, me va muy bien en el baile. Ajá. Yo tengo tiempo para, como mi tiempo para cada cosa. Y yo me quedo, wow, ya Ajá. con 10 años estaba mucho más, pero, o sea, ¿no? Como menos decidida, ¿no? Claro. Y,
Y es que yo creo que algo que caracteriza a Shakira es que es una mujer trabajadora de verdad, verdad. O sea, con un instinto de un hambre desde niña. Y dice que su sueño, Ujú. que lo cumplió, fue ser una estrella global. O sea, que la conociesen en todo el mundo. Y desde esa edad tenía esa confianza, ¿no? De yo voy a ser una estrella global, yo voy a tener éxito en todo el mundo. Y yo creo que eso estaba muy unido a la educación, ¿no? Que ella tuvo y al apoyo de sus padres, Claro, que siempre estuvieron a su lado. O sea, Shakira se movía, se iba de gira, se llevaba a sus padres. O sea, siempre los padres estuvieron a su lado. De hecho, en una entrevista le preguntan, ya Shakira más mayor, que por qué vive con sus padres y por qué los lleva de gira, que si no quiere un poco más de independencia. Y Shakira les dice, bueno, pero yo soy independiente. Que yo ame a mis padres y sean mis mejores amigos, no quiere decir que yo no sea una mujer independiente, simplemente son mis aliados, son mis mejores amigos y yo los quiero, en mi independencia yo los quiero tener a mi lado. Es que precisamente de eso se trata la libertad y la independencia, de la elección. Y si tú eliges estar con por tus papás, o supuesto. quien sea, eso es ser súper libre. Libre no significa, ojo, estar solo, que quede clarísimo, o sin las decisiones propias, ¿no? Y entonces, recapitulando todo para no perderme, Vane, y seguirte el hilo, técnicamente entonces empieza más o menos a los 13 años o a los 14. Y es, diría yo, 10 empiezo, ya, o sea, profesional. sí, sí. O Ok. sea, hacer presentaciones, concertitos por O Ujú. allá. sea, estamos considerando de que la descubre este señor que menciona George de Colombia, correcto, Ujú. de Bogotá. Eso Luis sería una Fernando Ochoa, que además estuve investigando, es un muy famoso compositor, un muy famoso productor, ha trabajado con un gran número de estrellas latino y, y bueno, pues quedó, siempre le tuvo fe, ¿no? Fue una dupla que funcionó. Pero bueno, por más genio que hubiera podido ser este señor y más relaciones y más todo, pues como siempre lo hemos dicho, Diana, tiene que haber talento que respalde eso. Y por supuesto que lo hubo. Él está involucrado desde esos dos primeros discos que no les fue bien, pero bueno, siguieron trabajando y después ya de que Shakira ya se convirtió en una gran estrella y todo, siguieron colaborando durante mucho tiempo. O sea, sí es una persona muy importante en la carrera de Shakira. él lleva un demo de ella para Bogotá y no le hacen caso. Y él insiste, ¿sabes? Y dice no. Entonces la tienen que conocer en persona, porque además como baila y como tenía esa chispa y ese fuego, ¿no? La llevan y efectivamente todos quedan impresionados y ahí es donde ella empieza con su primer disco Magia, Ujú. que bueno, fue la verdad cualquier cosa. Después saca este otro disco que no le va tan bien y ya Sony no quería producir, pero ella tenía firmado que eran tres, que le iban a hacer tres Bueno, discos. Y ok. entonces ella como que se presentó y dijo, no, me falta. Y como ya no les importaba tanto Shakira, ella tuvo total libertad como para hacer pies descalzos. O Y sea, ahí le convino totalmente. O sea, ahí fue como, pues haz lo que quieras. De todas pensaban, yo creo, no va a jalar y sorpresa. Sí, es Magia en el 91, Peligro en el 93 y pies descalzos en el A 95. ver, Iván, y entonces, ¿cómo empieza el boom? A ver, todo, por qué canción del disco y hacia dónde se empiezan a mover las cosas? bueno, cuando sale pies descalzos, o sea, yo me acuerdo y yo creo que Shakira copió mucho o se inspiró mucho en Alanis Morissette, que era como la cantante, o sea, lo más fresco que había en Estados Unidos en música de ese género, ¿no? De Me pop encanta. rock. Y, o sea, de hecho yo me acuerdo de ser niña y ver los videos la primera vez que yo vi el video de Ironic de Ajá. Alanis Morissette en MTV, yo era, ¡ah!
yo no sé qué es esto, pero amo, o sea, me volví loca. Yo me acuerdo que saltaba, o sea, yo tenía 10 años o algo así, y yo saltaba en la cama y cada vez que, o sea, estaba pendiente de que saliera Alanis Morissette, y Shakira saca un sonido parecido, pero en español. Entonces, claro, para nosotras, niñas latinas, o sea, y bueno, y niñas, adolescentes y jóvenes, o sea, estamos Claro. hablando de 3 generaciones ahí. Sí, porque que Shakira es más chica que nosotros, George. Ella es del 77, 77. Ujú. pero obviamente le lleva a la generación de Vane pues un ratito, ¿no? Entonces, no, Sí, y aquí hay algo que me gustaría comentar con ustedes, chicas, pues se me hace muy, muy importante. Muchas veces el género pop y las estrellas pop, no voy a decir que se minimizan, pero como que son producto de, ¿no? Vas a cantar esta canción, vas a bailar de esta forma, te tienes que vestir de esta manera para que atraigas más. Y mencionas a Alanis Morissette, que a mí me gusta muchísimo. Y, y bueno, pues sí es un pop rock, igual que ese Pies Descalzos de Shakira, pero, o sea, son unas estrellas de pop que hacen lo que ellas quieren hacer. No es el prototipo, el clásico, la clásica estrella juvenil que tiene todo un equipo atrás de ellas y que le dicen tienes que hacer esto, cantas esto. Entonces, eso tiene muchísimo, pero es muchísimo valor y precisamente al por lo que mismo dice tiempo Vane, también, lo que dijo Vane, porque no estaban ya que haga lo que quiera, o sea, ya el tercero pensando, o sea, ya no estaban como tienes que vestirte así, era como decirlo, hace lo que quiera la niña y no nos importa, no, o sea, como que perdieron el tema de ocuparse del artista y de su producto, y entonces eso le dio la oportunidad a Shakira de seguir la línea de Alanis Morissette. Entre los años 1995 y 2001, Shakira y Alanis eran constantemente comparadas, pues sus canciones, sus álbumes, sus looks y coincidencias eran muy notorias, al punto que surgió el rumor de que supuestamente Alanis había demandado a Shakira por aparentemente copiarse sus canciones y por robarle su identidad. así es. Pero también habla bien de que dentro del pop se puede ser un súper gran artista haciendo lo tuyo, lo que sientes y lo que quieres expresar y no seguir un patrón, que sí es el género en el que más se da este tipo de situaciones, ¿Hasta qué ¿no? tanto lo logra, Vane? A ver, porque dice, sí, vio a Alanis y entiendes el por qué, pero ¿hasta qué punto lo logra y cómo y con qué canciones del disco de Pies Descalzos? Y a ver. Bueno, o sea, la canción que se me viene ahorita a la mente, Fruta ciega, sordo, Uy, muda, esa, yo me acuerdo, en todos lados la cantábamos, o sea, era una locura. y eso sale o sea, para nosotras, o sea, yo hablando como de todas las niñas de mi generación, eso fue como la artista a seguir, o sea, fue una gran inspiración, porque antes de Shakira solo teníamos artistas que eran medio sex symbol, Ujú. todas sensuales, así, no sé, y una niña de 10 12 años, pues no está en esa onda. Nosotros estábamos mirando más a lo que estaba mostrando Estados Unidos, que era exactamente Alanis Morissette, Cranberries, Gwen Stefani, o sea, eran chicas rock. Y, Ujú. y entonces Shakira era eso, pero nuestro, ¿no? O sea, yo, Es latinoamericano. muy similar a lo que estabas tú viviendo en Venezuela, porque vamos a recordarles, Vané es venezolana, y entonces también en México nosotros oíamos a Shakira, o sea, en todos los llamados antros, bares, discotecas, la ponían en todos los lugares, para todas las edades. Entonces sí, Así es. era muy, o sea, no sé, congruente lo que estaba pasando en Venezuela con México. Sí, entonces era, o sea, yo me acuerdo de sentarme, no sé, horas en mi cuarto, aprenderme la canción de Fruta Ciega Sordomuda, No, no está fácil. porque ella hacía como un rap así en una parte ahorita ya no lo recuerdo, pero yo me tenía que memorizar cada palabra, o sea, era como, y todas estábamos en lo mismo, o sea, todas las niñas
de mi generación, porque a esa edad yo no hablaba inglés. O sea, para como seguir de esa manera a Alanis Morissette, a todas esas, aunque me gustaba mucho su música, o sea, yo conectaba 1000 veces más con Shakira, porque era en mi idioma. Entonces sí representó como, o sea, es una persona muy importante, yo creo que para la historia de esa generación, de esas niñas bueno, soy rockera, soy en español y yo creo que no conozco a una niña de mi o sea, una niña de mi colegio así que no le haya encantado Shakira, que no haya sido como, wow, o sea, era todo de alguna manera. No, y aparte estás hablando Y perfecto de lo de ¿me las escuchas edades. bien, Diana? ¿Tenías 10 tú en ese entonces, más o menos, que decías? Porque el de Pies Descalzos sale en el 95, o sea, por ahí de los 18 años de Ujú, Shakira. Sí, sí, exacto. ujú, Cuando ella tiene como ujú, 18, ujú. 19. Ok. Pero es un artista y una música que desde el principio fue diferente, ¿no? Lo mismo que estaba hablando, a las clásicas estrellas de pop, o a la mayoría de las estrellas de pop, ¿no? Exacto, era mucho, era rock también un poco. Era rock latino, Ujú, porque en esa ujú, época el rock ujú. latino era muy importante, pero también era complejo, o sea, Shakira a esa edad, ella, la canción, sobre todo en el disco que le sigue, ¿no? De dónde están los ladrones, hace una crítica a la corrupción colombiana, que era la misma corrupción de todos los eh, países latinoamericanos, habla del aborto, tiene una canción que me gusta mucho, que se llama Octavo Día, Ujú. que habla de cómo Dios creó la tierra y se quedó sin trabajo porque ya nadie le hacía caso, pero una canción como muy inventiva, de que se quedó sin trabajo y como que andaba como un pordiosero por la calle, ¿no? Ok. Y, ¿Cómo les y, viene el término? Es un pop intelectual. Exacto, ella decía como pobre de Dios que no sale en revistas, no es modelo ni artista ni de familia real. Entonces, como esa ironía, Ouch. ¿no? Ajá, La sí. espiritualidad Ujú, era papizal ahora, ¿no? Como ujú, dice usted, ujú. pa'l perro. Ok. Y entonces, Pero eh, o sea, con eso en pies descalzos, ¿no? y el que dices de dónde están los ladrones, que es cuando empieza a politizar más y a hablar más de temas más espirituales. Estamos hablando del 98. ¿Cuál es el momento en que hace su primera gira y a dónde? Porque después quisiera que nos llevaras, o sea, de una vez, como se va a Estados Unidos y todo, si te quieres ir aventando de una vez ese camino, sería ideal para yo llevar también la secuencia, porque sí me interesa muchísimo, yo creo que como todos los que nos están viendo. Bueno, o sea, pies descalzos y dónde están los ladrones fue famoso en Latinoamérica. Ok. Ujú, ujú, ujú. No había algún interés en Estados Unidos, pero sin más allá. O sea, yo recuerdo, de hecho, mi primer concierto fue Shakira. Yo con 11 12 años en Caracas y, o sea, Shakira en Caracas, pero es que era, o sea, una revolución, era como la Madonna, no sé, Sí. de esa época. Ujú, ujú, ujú. Y después, bueno, esos discos son, pero exitosísimos y sí hay una difusión a nivel mundial, pero la barrera del idioma, bueno, según ellos, ¿no? O sea, la barrera del idioma, ella se une a Gloria Estefan Ujú. a trasladar las canciones. Shakira no hablaba inglés, Shakira tiene que empezar a hablar inglés. Y a mí esta parte no me encantó esa decisión de vamos a hacerla hablar inglés, ¿no? Cuando ella, de hecho ella decía, en mi idiosincrasia y todo, y la manera de escribir que yo soy famosa es porque es muy mía, o sea, Ujú, es mi ujú. idioma español. Entonces para ella, claro, pedirle a una artista que es tan íntima y tan profunda y tan, hazme lo mismo, pero en inglés, ¿de dónde?
fue muy complicado, pero Shakira es donde digo, o sea, esa mujer aprendió inglés y, o sea, se dijo, si yo voy a ser una artista global, pues lo seré. Y de hecho, recientemente comentó algo de, ahorita que Bad Bunny, Karol G, son artistas también globales sin dominar el inglés y sin cantar en inglés, y ella dice, mira, ¿quién lo hubiese dicho, no? Y yo tuve que pasar por un camino mucho más difícil, Claro. cuando ya Ujú, quizás no es ujú. necesario, pero bueno, en ese momento, la disquera de ella, Sony y todo, esa fue la apuesta, ¿no? Tienes que cantar en inglés, hay que sacar un disco en inglés, eh, y ahí es donde yo digo Pero que porque Gloria Estefan era su mentora o algo así, era su mentora, ella después estuvo con el manager de Madonna, Ujú. eh, pero al principio, o sea, la persona que recuerdo le hizo las traducciones de sus canciones al inglés fue Gloria Estefan. Y como ¿Ah? el esposo de Gloria Estefan tiene esa, también es un productor y me imagino que estaría por ahí la cosa, por Sony. Gloria Estefan y su esposo, Claro. audiencia, son de la banda de Miami Sound Machine, que era todo bueno, eran icónicos también en los ochentas, noventas Sí, y demás, ¿no? A nivel sí, latinoamericano. y él, quizá el productor latinoamericano más influyente, ¿no? Sí, en su momento Tuvieron años sí, de una Amigos época del fundamental. Quería, esposo de Thalía, ¿no? sí, De de Tony Tony Motola. sí, Y es que ese Motola. fue ese el Tony momento, Motola me parece que era presidente de Sony Records. sí, por Pero eso bueno, la estaban parte, involucrados Gloria Estefan y Emilio así Estefan. es. Y era como era como la entrada a otro mercado. O sea, tenías que pasar por Emilio Estefan para poder hacer esa transición, ¿no? Prácticamente todos los artistas latinos lo tuvieron que hacer así. Marc Anthony, Ricky Martin, etcétera, etcétera. Era como el que te tenía que guiar y te daba la bendición y aparte, bueno, por lo exitoso y que era, pues te abría muchísimas puertas, Sí, ¿no? pero era Yo muy creo visionario. O sea, que ese fue en el momento en que Shakira le hicieron como en la película de Matrix. Le pusieron en uno la pastilla roja y le dijeron, ¿quieres seguir haciendo música intensa, complicada y de calidad que no la va a entender nadie, pero que va a ser, que vas a evolucionar como artista? ¿O te vas a pintar el pelo de rubio y vas a hacer un sex symbol y escribir música bailable y divertida para las masas, ¿no? Y no vas a pasar al olvido como artista? Y yo creo que Shakira, bueno, ya sabemos cuál fue la pastilla que escogió. La es nada pastilla que tonta, porque tomó, de ahí luego podía hacer exactamente lo que hace. Hacer Aunque, aunque bueno, ella después se retractó, pero eso, ahorita después les cuento. Pero sí, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces ya tenemos a la Shakira rubia, pelo blanco, cantando Whenever, Whatever, ajá, we're meant to be together, y sale con el ombligo y Ajá, así. sí, sí. Y ya se vuelve, o sea, después de que Shakira salía vestida de negro, cubierta de pies a cabeza, ahora, Ajá. así ahora es, así es. sale medio, bueno, sale como sex symbol, ¿no? Y, o sea, de hecho sale en la mejor forma que, o sea, se puso súper con abdominales y esto, o sea, copiaron como, vamos a hacerla una Britney Spears, un poco, o sea, Britney Spears en ese momento era la artista pop más importante del momento. Ujú. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a Britneyzarla, ella también baila y la ponen con los movimientos de cadera y todo esto, y funcionó, o sea, funcionó. Ahí Que a lo Shakira, mejor a lo mejor Vane tendrá sus detractores, pero yo creo que si no hubiera hecho esta transformación, era como un must para poderte convertir en una estrella global. Y como dice Diana, ya como una superestrella global, pues puedes ya tomar tus decisiones y hacer lo que quieras, pero tenías que hacerlo de esa forma, porque si no, pues no hubiera podido entrar al mercado americano, simple y sencillamente, y no estaríamos hablando de una Shakira global.
quizá podríamos estar hablando de un artista más, como, ¿qué palabra podría utilizar? Que no se dejó caer en la tentación del dinero y de la fama, más apegada a lo que realmente ella sentía, pero para poder entrar a ese mercado era algo que tenía que hacer sí o sí. No, y le funcionó porque a partir de entonces Es ella correcto, se además. vuelve el ícono mundial que es hoy en día, ¿no? O sea, ella empieza a ganarle Grammys a las americanas. Le ganó un Grammy a Cristina Aguilera, le ganó otro Grammy por allá a Celine Dion, a Alicia Keys. O sea, ya está en las grandes ligas. O sea, ya Así ahí es. pasa a otro nivel, ¿no? Y de hecho, yo no recordaba mucho, pero es que en esa época Shakira estaba en todos lados, o sea, y esto de que bailaba con la danza del vientre, y eso se volvió como símbolo de ella, ¿no? De lo como mueve sus caderas, que de hecho saca después su disco de Hips Don't Lie. ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa, su casa. Oh, baby, when you talk like that, you make it wanna go mad. So be wise and keep on beating the sign from my back. I'm up tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go. Yes, love. Don't you see, baby, this is perfection. Que la, Ok, entonces tenemos Laundry Service, que es en 2001, y ahí da el brinco a todo bueno, a estar en Estados Unidos a nivel mundial, o ahí todavía no va por ahí, Vane. no, Laundry Service ya está a nivel mundial. Ok, Pero ¿y el que la como consolida ¿es es, fijación oral? no. She Wolf. Sí, ese disco. Es el que ahí es donde empieza y saca las canciones de la FIFA para 3 millones Ahí consecutivos. estaba yo checando que se avienta de disco en disco 4 años, 2001 al 2005, 2005, 2009, si no estoy equivocada. Hablo, a ver, que quede claro, como discos completos, porque obviamente en el Inter ella Sí, tiene de estudio, EPs claro. y tiene singles, pero hablo de discos completos. A disco completo sí eran de 4 años en 4 años hasta donde vamos. Funcionaban por años, o sea, un álbum le servía como de material para vivir 4 años y para dar mucha música al mundo, por lo visto. Sí, en esa época también no había esa, ahorita es que los artistas sacan cada año, ¿no? Un disco. En esa época yo Así es. Dependía el artista, pero ahí sí era como muy evidente 4 años, 4 años, porque ahí sí, ella tiene un Sí, porque además si tú 2 años. estás tan involucrado como ella en el proceso creativo, mi Diana, porque lo que dice Vane es un hecho, que hay muchos artistas, sobre todo de pop, van a decirme el antipop a mí, pero de discos de pop, que si te dan las canciones y no tienes o sea, no tienes realmente Repertorio. mucho que hacer en la cuestión creativa, no estás involucrado en eso, pues sí te pueden dar canciones para que cantes cada año, pero si tú estás involucrada y escribes y todo, pues sí necesitas Claro, porque un proceso más no, y largo, aparte ¿no? que los hacía en inglés y en español era laundry service, servicio de lavandería, fijación oral, oral Ujú. fixation, y así se los llevaba, ¿no? O sea, los manejaba y hacía yo creo que promoción inglés-español, y se campechaneaba Vane, y la gira mundial, cuando ya llega a explotar en todo el mundo, cuando empieza. con Laundry Service. Ah, ok. O sea, ahí ya Sí, yo estamos también hablando de creo qué que ahí. países. Yo Sí, es diría, una bueno, estrella global de ahí. todos, o sea, ya vive de gira ella, ¿no? Ok. Y después, sin embargo, a mí no me gustó ese disco Laundry Service. A mí esa canción de Whenever, a mí no me, o sea, yo, mira, Shakira, wow, o sea, sí fue como un impacto, recuerdo de verla, rubia y súper rayada, así flaca, y yo dije, wow, algo como era tan diferente a lo que ella venía haciendo
con Pies Descalzos, con ¿Dónde están los ladrones? Fue Ujú. como, bueno, esto no es para mí. O sea, fue, pues bien, sí había, no es, sí había un par de canciones que me parecían así, pero muy de lejitos, o sea. Y, y después sí viene el disco de ella, que para mí es el mejor de todos, que es Fijación Oral, en español, porque es uno en inglés y uno en español. Sí, Pero, sí. pero Fijación Oral en español, o sea, cuando ella vuelve al español y saca Fijación Oral, yo digo, vale, ahora sí estamos hablando. Y de hecho, creo que es el mejor, o sea, su mejor disco hasta el sol de hoy. Y Ok. tiene joyas. Y yo estuve leyendo y cuando vi quién era el productor, dije, claro, o sea, Gustavo Cerati, Muy el interesante. tipo y tiene un toque y un sabor de Cerati que es exquisito en todo el disco. Está todas las canciones. Ese es el que tiene Un día de enero, La pared, No, las de La la, tortura con Alejandro Sanz, ¿no? Amo sí, esa canción. las de la intuición. O sea, ese disco es para mí uno que pudiera escuchar sin saltar una canción. Creo que todos los artistas somos obreros al servicio de la belleza. Y como decía Baudelaire, es la belleza lo único que permite que la vida sea menos terrible de lo que es. Y yo digo que es la belleza y el amor. Pero en realidad creo que es uno de los discos más producidos, incluso de mi carrera. Me he concentrado mucho en el detalle, han sido sesiones muy largas, 12 horas por lo general. Hubo días en los que, muchos días en los que terminaba a las 4 de la mañana y esto, te digo, pasó durante el término de un año y medio. Así que fue un álbum al que le puse mucho esfuerzo, mucha mística, mucho tesón. Me concentré, como dije antes, en los detalles, quizá más que nunca, ¿no? De lo que sí estoy segura es que es el resultado de todo lo que he aprendido todos estos años como productora. Es lo que he caminado, lo que he viajado, lo que he absorbido y todo está resumido ahí en esas 10 canciones. Entre canción y canción hay grandes diferencias, yo creo, porque cada canción fue hecha en un momento diferente, en un momento distinto del proceso creativo. ¿Y ese es un gusto que ella se dio? ¿Ella buscó a Cerati o Cerati la buscó a ella? ¿O cómo? Esa parte yo me la sé A bien. ver, Ella échala. es súper fan de Cerati, súper fan. O sea, no sé en la actualidad, yo creo, pero si le preguntas a Shakira tu top 3, Cerati va a estar ahí. De hecho, a mí una de mis canciones favoritas de Cerati, bueno, de Soda Stereo, La Ciudad de la Furia, tiene una versión que la canta con Shakira que es espectacular. Me verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Oh, te desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, entre mis piernas. Pero ella era súper fan de él. Ok, sí, ella sigue a mucha gente y ella es admiradora de mucha gente que, o sea, que la verdad es digna de estudiar. Digo, nada más, imagínate que su escritor favorito es Gabriel García Márquez, con eso les dejo.
Hay una probadita. Bueno, y además su paisano, ¿no? Sí, y son de la costa de Colombia. Si buscamos las canciones de ese álbum, es que ninguna tiene pérdida. Fue como volver a sus raíces, de alguna forma, Vané. Sí, yo creo que nosotros todos, yo creo que somos como un grupo así de latinoamericanos que nos enamoramos de ella y de repente saca Laundry Service. Eso es como, pasa un tiempo y después yo siento que la música pop empezó a hacerse más simple, ¿no? O sea, Shakira tenía unas músicas súper intensas y complicadas. Es el de Loba, She Wolf. Entonces ella como que no, mira, tú cantas muy bien, Shakira, todo muy bien, pero esto es muy complicado. O sea, hazme algo, creo que o sea, ahí por ejemplo estaba de moda Katy Perry, Ujú. que era el boom y Katy Perry cantaba, no sé, 4 chorradas, ¿no? Sí. Y música muy pegajosa, a mí de hecho me gusta, pero no tiene ningún tipo de profundidad, ni ningún tipo, es una música como uplifting, ¿no? Como de Eso es subidón. lo que te iba a decir, que lo de Katy Perry a mí se me hace eso que tiene un artista que hace que te la quieras pasar bien. Exacto, O de sea, subidón. Y entonces yo creo que esa era la tónica del momento de no, mira, Shakira, necesitamos esto, ¿no? Y ahí saca ese de Loba, que son casi que puras canciones bailables. Saca una creo de bachata, otra de merengue, Loba que es como pop rock, así un poco más parecido a lo de Me ella. gusta, y me divierte lo que dice. Por fin he encontrado un remedio infalible que borra del todo la culpa. No pienso quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas. La vida me ha dado un hambre voraz y tú apenas me das caramelos. Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos. ¿No? Y claro, y sus bailes y sus cosas, pero se vuelve, a mi parecer, un poco más de lo que ya hay, ¿no? Ujú. sí. Y el fuerte de Shakira son esas letras intensas, o sea, ¿cuántos? Yo no conozco a un latinoamericano que no haya dedicado una canción de Shakira, de despecho. No conozco. O sea, Shakira se volvió como la Luis Miguel, o sea, de nosotros. O sea, por ejemplo, Luis Miguel para mí era como de la generación de mi mamá y para nosotros se volvió... ¡Auch! ¡Auch! Ay, Te dije, George, que Shakira es más chica que nosotros, que es del 2 de febrero del 70. Ya sé. no, pero se volvió la canción de despecho de la... Claro, pero ¿sabes qué tiene mucho mérito, Vané? Pero, por ejemplo, Luis Miguel no llegó a lograr lo que Shakira a nivel No, global. ni Sueño. siquiera lo intentó y nunca ha escrito una Eso canción. no lo el señor. sabemos, George, si lo intentó o no. Yo creo que tiene mérito lo de Shakira porque una cosa, no podemos olvidar que la parte artística es muy importante, es fundamental y eso ella no lo ha perdido. Y quien realmente lo tiene, ese talento y esas ganas de expresar cosas realmente importantes que tengan fondo, ahí está. Pero finalmente también es un negocio y formas parte del mundo del negocio y de las disqueras y también quieren millones de dólares y millones de copias vendidas, ¿no? Aquí yo creo que ella ha sabido combinar esas dos, que a lo mejor, como lo decía anteriormente, ¿no? A los fans, pues sí les puede haber parecido horrible ese Laundry Service, pero ya después de que lo hizo, hay una razón por la cual lo hizo, ¿no? Entonces, el que vaya y venga está bien, porque no es que se haya dedicado a hacer canciones ya pop, intrascendentes y nada más bailables y divertidas, sino que sí lo hace bien, pero en el momento en que hay que decir algo y hay que componer y hay que darse ella el gusto de sacar un disco más profundo, pues nunca lo ha dejado de hacer. Me olvidaba mencionar, o sea, Shakira compone sus canciones. Shakira las produce. Exacto. Y también muchas veces toca la batería, la guitarra y otro instrumento que ahorita no recuerdo, pero también hace las partes musicales a veces de sus canciones. Y para Arreglos. eso es un artista global, o sea,
una artista integral Ujú. en el verdadero sentido de la palabra, porque es lo que decías tú, hoy en día puede ser que uno canta, el otro tal, pero ella hace todo, y de hecho hoy día ella es la productora principal de todas sus canciones. Ok, y Ujú. entonces, ¿cuál es tu opinión, así como vámonos, como nos estamos llevando el orden, del disco de Sale el Sol? Sale el sol, sí, bueno, como ahí otra vez un poco que a mí me parecen divertidas Ya está y ahí. te van a poner en un antro o en un lugar y uno se para a bailar y ¡ay, la de Shakira! Pero no trascendentales, o sea, como de Excelente. esas canciones que se olvidan. Y viene el disco después, 3 años después, aquí ya no nos brincamos 4, el que lleva su nombre, Shakira. Tiene las canciones como Can't Remember to Forget You, ahí es cuando hace esa canción con Rihanna en el 2010, Que que hizo un video muy polémico, ¿no? Que era muy, sí, para mí Ah, esto sigue es mi siendo, video favorito de ella. ¿en serio? Ok. sí, a mí esa canción, Sí, bueno, visualmente para un hombre es muy atractivo, Sí, fue sin polémico y duda. fue medio escandaloso, pero ya sabes, de todos se espantan, pero sí es padre. 2014, perdón. Sí, Ella ahí empieza Ujú. con sus colaboraciones. Para mí, totalmente X. O sea, otro. la canción más memorable de ese disco es Can't Remember to Forget You y no me parece nada memorable. O sea, No, como, y es muy válido porque ahí todavía, ahí no, ahí tenía como un descanso del éxito, porque ves que renace ahorita, vamos, que ahí, por eso quiero ir para allá, pero no sin brincarnos es cada que, etapa. o sea, a partir del 2010, cuando sale Waka Waka y ella es la figura del mundial y todo eso, es cuando empieza lo que yo llamo The Dark Ages de Shakira. Pero cuando ella se casa, ¿no? Y, Con el y argentino de la Rúa, ¿no? no, se casa con este futbolista que conoció en el video de Waka Waka. Ah, ¿cuántos Eh, matrimonios tiene? A ver, yo ahí sí me vas a ubicar. ella nunca se ha casado. Bueno, entonces, parejas. Qué bueno que lo aclaramos aquí. A ver, cuéntanos eso, porque yo ya ahí me brinco. Que le ¿Cómo tiene estuvo? pánico a casarse y nunca se ha casado. O sea, ella estuvo con De la Rúa como 10 años. Ok. Ujú. Con este jugador de fútbol Piqué estuvo ¿Y qué? Ah, con Piqué es el que le pone el cuerno al argentino, que también fue un escándalo, según esto. sí, pero eso fue como, bueno, polémica fue ahorita lo de Piqué, ¿no? Y es el padre de sus hijos. Pero yo me quedé con esa idea porque yo ahorita que está pasando todo lo de, cuando pasó lo de Shakira y Piqué, alguien de las amistades con la que está dice, bueno, ¿de qué se queja si ella también le hizo lo mismo que esta mujer le hizo a ella? Ah, esto fue, Muy desagradable el comentario, sí, pero bueno, entonces, a ver, para que me lo pongas en contexto, ya pónmelo en claro, ¿cómo va ahí? Dura con sus parejas, pero no se casa. Piqué es el papá de los hijos y sí. realmente, ahí no hace sus mejores discos, es lo que estoy entendiendo. Bueno, sí, porque yo creo que Sale el Sol fue el último disco que antes de casarse, antes de entrar a las Dark Ages, a los tiempos oscuros Ajá, de su matrimonio con Piqué. Sí, ajá. sí tiene canciones interesantes. Aquí las tenía anotadas antes de las 6, que es una de mis favoritas. Pero Ujú. bueno, yo lo que asumo es que se dedica a su familia, ¿no? Y muy respetable también. Ella deja un poco Claro. la industria musical y ella menciona que el Piqué que era muy celoso y no la dejaba grabar videos con hombres. Y como yo asumo, o sea, que ella entra en una familia catalana tradicional, un poco de la mujer tiene que dedicarse a la casa, que es eso de andar medio desnuda por ahí cantando por todo el mundo. Y Shakira se entrega de alguna manera a esa vida. Es como porque ella a partir de entonces ya no saca gran cosa, tiene una que otra cancioncita por ahí, pero ya no es un disco. ¿De qué época está con Piqué, Vane? Tuvieron un rato, ¿no?
como 12 años, como del 2010 cortito después de la pandemia. Ella, de hecho, Ok. ella vivía en Estados Unidos, donde tenía toda su plataforma musical y todo el monstruo de Sony y ella deja todo eso y se muda a Barcelona, donde Ujú. pues no tiene toda esta infraestructura. El Dorado, ahí es donde saca yo creo que mi canción menos favorita de Shakira, que es la que le dedica a Piqué, que es Me enamoré. Y, y hay ¿Pero por qué es tu menos favorita? A ver, Vane, a un ver. psicólogo colombiano que me encanta, que dice que es como que ella empezó a escribir ebria esa canción porque no hay manera de que Shakira haya escrito algo así. Y aquí les tengo un pedacito de la letra, dice: me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré, me enamoré, mira qué cosa bonita, mira qué boca más redondita, me gusta esa barbita. No, pues, o sea, sí, 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 sí. Por eso Todos nos quedamos así como, O sea, sí, es el trabajo de Ok. primero de primaria que te deja hacer tu Miss. o sea, y si comparas eso con Antología, que es una canción de despecho de su época, que habla de cómo, o sea, que escribió con 18 años, no con 30 y tantos, Ujú. es una locura, ¿no? O con esa canción de Octavo Día, ¿no? Que les comentaba, que aquí tengo un fragmento que dice algo así como: Es más difícil ser rey sin corona que una persona más normal. Pobre de Dios que no sale en revistas, no es modelo ni artista de no, o sea, ¿cómo vas a comparar esos dos fragmentos? No hay ni punto de comparación. Y ahora, entonces, ya que entramos en el rollo del escándalo, a ver, ¿cuál es tu opinión acerca y qué pasó? Bueno, ella simplemente se dedica a ser mamá y esposa, y todo bien. Y en un momento sale un escándalo de un periodista catalán que dice que el Piqué la había dejado por una de 22 años y una que trabajaba en su empresa, y empieza todo el show mediático. Y Shakira, como yo creo que ella menciona algo como que lo contrario de la depresión es la expresión. Ujú. O sea, ella agarró toda esta historia y dijo, bueno, yo no me voy a quedar callada, y yo aquí voy a darle hasta con el tobo a este hombre, ¿no? Porque parece que metía a la mujer a su casa y le comía la mermelada, y que ella se empezó a dar cuenta porque ella tenía una por una mermelada, yo leí eso también. mermelada sin Ajá. azúcar, que nada. Que él detestaba esa mermelada y de repente ya no había mermelada. Bueno, ella se da cuenta y el hombre o sea, la había estado engañando quién sabe cuánto tiempo, con cuántas personas. Al parecer ella le había perdonado ya muchas. Bueno, una joyita El Piqué. y además mentiroso, y empezó como a- bueno, la tiró, en la empresa del padre de Piqué manejaba su contabilidad, Ok. y así tiraron en contra de Hacienda, de que hacía fraude fiscal. Bueno, o sea, un desastre, pero yo creo que para que ella le haya hecho esas canciones a Piqué, ha tenido que ser un verdadero patán. No, pero a ver, ya estamos en el de este. ¿Qué canciones son? Porque ya todo el mundo se imagina de cuáles estamos hablando. Entonces, ¿y con quién? Para que... La primera canción es Te felicito, que dice Te felicito, que bien actúas, Ajá. que es como de cómo le miente, ¿no? Después, Sí. Esa fue la primera que le avienta. Sí, pero cuando ella mete esa canción, ella no dice nada. De hecho, el rumor salió por otro lado y ya esa canción ya existía. Lo que pasa es que sale como el chisme y todo el mundo se va a escuchar Fue esa la canción. primera vez que la vi con Jimmy Fallon. Ah, eso fue mucho Y después. él hacía los bailes con ellas, no sé si te acuerdas. O Sí, sea, sí. lo vieron, véanlo, es buenísimo. Pero esa canción es con Ro Alejandro,
que ya estaba Rauw Alejandro, pero con todo. Pegadísimo, sí. Ok, Pero entonces, esa canción de hecho me gusta, a mí de la también. mayoría me gusta. Y, y bueno, después hace una canción con Ozuna que se llama Monotonía. Ok, Y es una canción todavía suave, de que no fue culpa tuya, no fue culpa mía, fue culpa de la monotonía, pero bueno, se muestra ella con un hueco ok, aquí en el pecho, que para ella fue muy simbólico, porque ella cuenta que ella se sintió así, ¿no? Porque era una mujer muy, muy, muy familiar, de ujú, repente ya sin un norte, ¿no? Que era su familia o con una familia rota, ¿no? Después saca, bueno, la canción más, todas esas canciones tuvieron cierto éxito, pero hasta ahí, ¿no? Pero la que de verdad tuvo un éxito rotundo fue la sesión de Bizarrap, ujú. eh, que ahí sí, bueno, es cruda y dura en contra de Piqué y su actual pareja. Pero la gente también, eso se hizo un boom y la gente nunca entendió en realidad qué era una sesión de Bizarrap. Es que las sesiones de Bizarrap tienen un número. Es la número 53, ¿no? Y así se llama, Music Session Volumen 53. Sí. Y esta canción, o sea, la gente no entendió, y sobre todo en España, que les encanta, la prensa rosa es súper amarillista, Ok. como, ay, que esa canción, que cómo le va a hablar así. Mira, alguien que pudo haber criticado a Shakira en ese momento no conocía a Shakira. Bueno, aquí los mexicanos, o sea, es himno, ¿eh? La amamos. Saludos, España. Una cosa que no podemos pasar por alto. Es un tipo que es muy querido en España, es un tipo que fue un símbolo y una parte fundamental de un equipo de fútbol que Pues sabemos no que estamos eso hablando arrastra de que el muchísimo. señor sea buen futbolista ni que sea un símbolo. No, no, Tiene no, que entender yo que no como hombre Diana, se portó mal con nadie está ella. hablando de buen futbolista o no. Estoy hablando de que cómo la gente puede tomar partido. Shakira es muy famosa y Shakira tiene sus personas que la apoyaron y que están de acuerdo. Piqué tiene lo suyo. Eso es un ¿En qué hecho. Y podrían estamos haber hablando. apoyado a Piqué, Vanete? ¿Sabes en qué lo apoyaron? Es que le dijeron de todo, o sea, desde que era una mala madre, por hablar mal del padre de sus hijos en una canción, esa fue como la crítica principal, de que era una mujer dolida, de que no podía como que quedarse con, que esas cosas esto lo escuché mucho, que esas cosas, los trapos sucios no se limpian en la calle. Ok. ¿Están de acuerdo con eso o sí se limpian en la Yo calle te voy a y decir mi opinión. Sé que la señora, la mamá de Piqué, es una persona de, digamos, lo que se llamaría alta sociedad pues para los catalanes, en Barcelona y demás. Y yo creo que tiene mucha gente que es muy lamepatas, pero que es de muy mal gusto. Meterte en que un artista se exprese y que saque todo el dolor, exactamente lo que escuché que dijo Vane. La mejor forma y el mejor antídoto para la depresión es la expresión. Y si lo agarramos en ese contexto, en un contexto humano y no en un contexto social, me parece de muy mal gusto de cualquier persona no permitir que una persona como Shakira o como cualquiera famosa o no, se exprese en un contexto musical, porque eso va más allá de ir a contar a la calle con las vecinas, que es lo que esta hizo, contar gente que la apoyara o la abogara, porque es la mamá de Piqué y son de una sociedad donde tienen un buen de lamepatas. Entonces, si lo vamos a hacer en un contexto profesional, me parece de muy mal gusto que se prive la expresión de cualquier artista. Esa es mi opinión. No sé tú, Vane, ¿qué opines? Yo lo que digo es, o sea, Shakira tiene 40 años escribiendo de sus desamores. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a un artista sobre qué escribir o qué Totalmente de acuerdo. no? Y de alguna manera, esta fue la decisión que tomó ella y no sé, digo, bueno, cada quien, cada cual, ¿no? O sea, como yo la verdad vi un poco injustificada la crítica y creo que fue una crítica nada más en España, porque yo nunca vi a ningún latino ni medios No, latinos. nadie de acá de América lo hacíamos, los mexicanos la amamos. Y bueno, los españoles están en su derecho, pero hay que ver el contexto musical, que yo y voy y los plausibles es lo que hacemos.
a mí me da mucho gusto de repente hablar, así como hablamos en el programa Vane, tuvimos un programa de Beyoncé, donde hay un momento clave donde tiene que dejar Beyoncé a sus hermanas, ¿no? En ese momento, y le dicen, es que ahora vas, es muy, muy fuerte, porque tiene que dejar a las hermanas para irse sola, y es una decisión que tiene que hacer a partir de Jay-Z, de alguna manera, y también tuvo un problema de infidelidad, ¿ok? Nada más que ellos lo pasaron como pareja, o sea, lo trascendieron, pero en este caso no, y en este caso no es conveniente para la sociedad española que se salga a la luz que un ícono como Piqué está portándose exactamente, haciendo cosas que pues no enaltecen, yo creo que no a España, a ningún lugar del mundo, no son valores de los que yo creo que cualquiera quisiéramos festejar, ¿no? Lo único que también pienso, cualquier persona que hizo cualquier crítica es que no conoce a Shakira como artista. Shakira es cruda y es dura. O sea, y ¿sabes por qué? Porque eso es la cuestión con la que la gente de cualquier nivel social se va a identificar. No, y no sé, yo creo que cualquier mujer que ha sido engañada tiene ganas de agarrar y decir todo eso, ¿no? Entonces, Sí. o cualquier hombre engañado tiene ganas de decir... No, sí, antes de que Diana se apasionara tremenda, a mí la verdad no me importa. A mí sí, porque el tema personal de ellos. Sí. Mi único comentario es que siempre va a haber contrapartes. Sí. Y ellos tienen su versión y los otros tienen su versión. Ahora, yo a ustedes les pregunto, y no con el afán de seguir en eso. Lo bueno es que no le importa. Cuando hay... No, la neta que no, ni fu ni fa. Ok, está bien. Y además, Shakira me cae bien, pero lo que yo doy es, ¿qué opinión tienes de eso, Vane? Estoy de acuerdo que siempre ha sido cruda y siempre ha hablado así cuando hay desamor, en fin. Ustedes dos que son madres, ¿creen que eso haya sido favorable? ¿Creen que eso puede afectar a sus hijos? ¿Qué opinan de eso? ¿Pudo no haber tenido, pudo haber no sido en el momento indicado, la forma indicada? Es pregunta, no estoy asegurando ni nada, porque para acabar pronto ni la canción la he escuchado. Es que como ya ven que usa España, ya quiere que cuando lleguen lo traten bien. No. Estoy del lado de Shakira me cae bien, pero les estoy haciendo una pregunta como madres a las dos. Son catalanas. Es que se me hacen muy ridículas las de las madres, porque yo nunca he pensado como la típica mexicana. Mi opinión es, yo creo que no fue ningún secreto para los niños lo que pasó, porque al parecer el tipo hasta hablaba con la mujer delante de los hijos, antes de que de que Shakira se enterara. O sea, yo creo que este tipo la verdad es un patán. Y yo lo que creo es que los niños podrían sentirse tan orgullosos de todo lo que hace su madre, de lo resiliente que es, de cómo a pesar de que le rompen el corazón en 1000 pedazos, la mujer se para y le dice, mira, vete yo valgo más, yo valgo... Por 2 de 22. O sea, le dice, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio, y yo creo que hay cierto orgullo en esto, que sí, mamá, chingona. O sea, y ahí te va, Vane, si me permites, que la canción de Acróstico, que sienta a sus hijos en el piano, que seguro George no la ha oído. Es de las canciones más lindas a mi parecer. Hace una canción en esta tónica con los niños, ¿no? Y habla Acróstico. de cómo las cosas hay que repararlas, que por más de los golpes que le dio la vida, que ella sigue adelante. Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar.
Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia, dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Y yo lo que creo es que Shakira en ningún momento se le podría dudar lo entregada que ha sido como madre. Es una mujer que hoy en día lleva a sus hijos al colegio, o sea, con toda la fama que tiene. Entonces yo digo, o sea, esa crítica me parece un poco de más, como criticar por criticar, porque yo estoy segurísima de que si hay una artista que es entregada a sus hijos, es Shakira. O sea, no sé si será una buena pareja, eso sí te digo, no tengo ni la menor idea, no, pero de que es una buena madre, o sea, esa mujer está en todo con sus hijos, en todo. Yo también la tengo en ese concepto, digo, muy difícil conocerla, obviamente a nivel personal, aunque uno nunca sabe, pero de cualquier manera existen estos programas para que la gente se acerque más y vea diferentes maneras de ver a Shakira. Pero ¿Cuál es tu punto de vista? Mi punto de vista es que es una gran madre, que es una mujer ejemplar, que es una mujer admirable, que te escuches la canción de Acróstico, se sienta a sus hijos y vas a entender, yo creo, de qué va todo el movimiento de Shakira. Yo creo que el otro señor es un señor que tiene muy mal gusto, en el sentido de meter eso sí está mal, meter al amante a la casa de sus bebés, de sus hijos. No, déjate eso, y que aparte se coma la mermelada. Por eso sí está fatal. Eso está fatal, eso sí está como madre. Cabe mencionar tú y decir me lo hicieron, esa por Dios, ya que querías que me quede callada, ya me diste una estocada en el corazón y quieres que aparte me quieres poner un zipper en la boca porque la sociedad y qué mal madre, ni qué mal madre. Esto se me hace a mí, perdónenme ustedes, pero se me hace de nacos andar metiéndose con lo que si las madres y que si es, como no. O sea, No. las madres no tienen nada que ver, porque la señora hace una función de ver por sus hijos, de cuidarlos, o sea, eso no es una pantalla. Sí, y lo ha también hecho. Milán, su hijo mayor, ella lo escucha mucho, o sea, Shakira es muy inteligente y como sabe que quiere, o sea, yo creo que una de las cosas que sí caracteriza a Shakira es que se va moldeando a las épocas y que por eso quizás la música que hace ahora no es la música que no me llega igual que la música que me llegó cuando yo era adolescente. Pero ella le pregunta a su hijo, y de hecho de ahí nace la sesión de Bizarrap. Ella le pregunta a su hijo, o el hijo le llega a ella, mamá, yo quiero que hagas una canción con Bizarrap. Sí, yo también me sabía eso. Hace Bizarrap, y por eso entiendo, esta crítica también no se entiende, Bizarrap hace tiraderas. Tiraderas es este nuevo estilo urbano. Me fascina. Como no hablar mal, sino como, por ejemplo, hay un término muy de esta generación, menos que la mía, no sé cuál es, que se llama tener beef, que es como tener rencillas, artistas entre artistas, rencillas. Entonces es como que tirarle porquería al otro artista. Ay, me encantaba, eso pasaba en las mexicanas, entre Jorge Negrete y Pedro Infante, que se aventaba uno y el otro le tenía que contestar. A mí ese tipo de dinámica en la música yo la puedo... No, porque además necesita ser muy creativo y además es una expresión artística bien interesante. Maravillosa, sí. Viene del rap. Total. Y Bizarrap se dedica a hacer son como pequeñas batallas entre hip hoperos, raperos, y todos es como, no, yo soy el mejor, tú eres, o sea, la tiradera consiste en tirarle porquería al otro, contestar, y enaltecerte tú como el rey, un poco así. Y esto es lo que es la canción de Bizarrap con Shakira, o sea, ella dice, yo valgo, o sea, sigue toda la dinámica de lo que es una tiradera, simplemente esta es una de las pocas sesiones de Bizarrap que se hace como también escuchable, porque casi todas como está en todo el mundo, Vanessa, en el conflicto y ya está. Pero entonces todo el mundo es como, ¿por qué habla así del papá? ¿Por qué? Ay, o sea, como esta dolencia, y digo,
está haciendo una tiradera con Bizarrap, que es el rey de las tiraderas, el rey en este momento. Entonces es como que se le dio una importancia que Pero lo volvemos a decir, en ciertos pequeños lugares mucho más conservadores, que se le están dando golpes de pecho, pero están metiendo a las mujeres a su casa a comerse la mermelada. Me quedó claro su punto, para mí era importante, porque además, bueno, pues ustedes son mujeres, han escuchado la canción, a diferencia mía. Lo único que yo decía es que en esta vida la gente va a tomar partidos, nada más. Bueno, y es otro tema. lógico. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Según los Claro, valores vas a nada tomar más. la cosa. Mira, esto ya no es de hombres y mujeres, a mi punto de vista. Esto no es ser de mujer o de ser hombre. Esto es cuestión de valores. Estoy de Yo conozco acuerdo. muchos hombres que piensan Sí. que es un desagradable Piqué de lo que le hizo a Shakira. Hombres que dicen, o sea, Estoy totalmente de muy mal. acuerdo. Lo único partido, porque hay mucha gente que ni siquiera pueden estar enterados de la vida, de la situación o de cómo fue, pero Piqué es un ídolo del Barcelona, y los que le van al Barcelona, para empezar, ahí van a tomar partido. Eso era todo lo que... Claro, porque yo están dije antes de usando, que Diana no se están usando acalorara, los valores. que No están usando los- descalificara y todo. No, George, es que no están usando los valores ni el intelecto, están usando la furia. Estoy de acuerdo. Lo que Está sí, bien, está Shakira bien. estaba un poco olvidada, ¿no? O sea, cuando esta polémica sale a la luz, y de hecho yo tenía años sin escuchar a Shakira, y de repente todo esto sale y a todas, yo sé que todas las mujeres latinas nos dolió como si hubiese sido a nosotras que nos hubiesen hecho esto. Creo que a todas nos lo han hecho, yo creo que a todas nos ha pasado. Han sentido de una u otra manera, si no No, es y- en carne propia, es por una mamá o por una hermana o por una amiga o por una prima, siempre has sentido algo que te pega como ser humano, algo tan bajo. Y Sí, pero entonces te contestó como dijiste tú, pero antes no le decía nada a Pedro y a Jorge Negrete, ¿no? Pero ahora sí a Shakira, y cuando realmente tienes cultura musical como la que tienes tú, Vani, y hablas de las tiraderas y estás hablando de qué se trata y lo escuchas bien, te cambia el concepto. Entonces, de esto va este programa, no nada más de hablar de esta polémica, que obviamente la teníamos que mencionar, porque sabemos cómo quieren a Piqué y cómo Sí. quieren a Shakira. No a nivel, jamás Piqué va a tener el nivel de Shakira a nivel mundial, pero finalmente No. hay que ver la contraparte y bueno, Jorge y yo podemos diferir y dar showcito y lo que quieran, pero realmente lo que se trata es de tener la mente abierta. Y Vane, No, claro. ¿crees que deberías de cerrar el show con qué cosas importantes hay que hablar y saber de Shakira? Y las Bueno. tres mejores, o sea, ¿cuáles son las canciones de Shakira que utilizarías para cada ocasión? Bueno, no me quiero olvidar de su nuevo disco, Las Mujeres No Lloran. Ujú. Música de regional mexicana espectacular. Mi favorita es Entre Paréntesis, con el grupo Frontera. Me encanta esa canción. Ok. Y es mexicanísima y ella se come esa canción espectacular. Este CD creo que le da un poquito a todos esos fans de sus inicios. O sea, tiene canciones como muy, muy parecidas a los discos anteriores. Y bueno, y quería cerrar con los tops de las canciones de Shakira. Esta lista A fue ver, auditada por mis queridas Venga, amigas, venga. por mis ¿por qué? queridas amigas Daniela Rechimusi y María Eugenia Ochoa, que de hecho con Daniela Rechimusi la canción de Ojos Así, de baile árabe, intentamos hacer su coreografía horas y días y meses, cuando teníamos como 13, 14 años en Venezuela. ¿Tienen videíto? No, en esa época no teníamos ¿Fotos? nada. Que eso es Shakira. Bueno, si te dan ganas, Vane, puedes tomarte un video y nos los mandas para ponerlo en el episodio. No, pero de verdad, es que Shakira por eso para nosotros tiene un pedazo de nuestro corazón, porque marcó una época de nuestra infancia y adolescencia que yo creo de una manera que no la ha marcado ningún artista. O sea, de las canciones, como mira, tiene tanta variedad que tenemos varias categorías. La primera es la más bailable y tiene que ser Don't Lie. La de Shakira. Hips on Life, perfecto. Después viene Antología. No, después vienen las del Despecho, perdón. Que hay un empate entre Antología y Moscas en la Casa. Ok. Estas son las canciones de despecho de verdad. Después Las Molonas, también otro empate de
las de la intuición y Don't Bother en inglés. Las de las molonas, ¿qué vendría siendo para la palabra para los mexicanos? Como, Buen punto, buen punto. como las chidas, o sea, así Ajá. no sé, de rollito. Así Ok, de con ondita. Ok. ondita, esa es la palabra. Ya. Y las icónicas, estoy aquí, ciega, sordomuda y ojos así. Pero Sí. la canción más shakirable de todas tiene que ser Inevitable. Esa reúne todos los componentes, subidón, ondita, rock, Shakira, Inevitable. pure Shakira, esa es como Shakira 100%, Inevitable. Y bueno, yo quisiera cerrar este show Sí. diciendo que Shakira definitivamente ha marcado, así como a mí, a tantas generaciones, o sea, 4 generaciones, estamos hablando de 40 años, y que es como, no sé, yo la veo como una hermana, como una tía, o sea, como una cosa que con ella no se metan. Obviamente no somos objetivos a la hora o sea, y ahí habla es el corazón. Ujú. Y Shakira tiene este mensaje para las mujeres. Yo siempre he sentido de ser fuerte, ¿no? De ser resiliente, de y ella tiene una frase que me gusta mucho de una de sus canciones, que dice, el amor es un mal común y así como ves, estoy viva aún. Será cuestión de suerte. Y yo creo que eso define un poco la vida de Shakira. O sea, de que se ha enamorado 1000 veces, le ha ido fatal, se ha enamorado de hombres terribles y ahí sigue y se sigue Es enamorando. por eso que los hombres también la adoran, la cantan, la comunidad también LGBTQ más y demás. Yo creo que todos, o sea, y todes, y todo así que como le quieran decir, esa sí es inclusiva. Shakira sí es un ícono inclusivo. No fantoche, o sea, sí lo es. O sea, creo que sí nos ha dado a todo tipo de estilos de música, de géneros, de gustos, algo nos ha dado a cada uno. Y algún momento de Claro. seguro. Y Totalmente. Bueno, como empecé, ¿no? Estamos hablando, para mi gusto, de la artista latinoamericana más grande de todos los tiempos y pues, es un orgullo latino, sin duda, y también para nuevas generaciones, pues es una muestra que una chica de Barranquilla que tenía un sueño y le puso mucho trabajo, obviamente había talento, lógico, pero se puede lograr lo que tú quieras, ¿no? Y ahí está, estamos hablando de todo un fenómeno, todo un fenómeno. yo creo que nos queda Shakira para rato, porque yo siento que ella va a ser Claro, como la Madonna latina. Y siempre se va a reinventar y al parecer tiene más vidas que un gato. No, y aparte te voy a decir una cosa, yo creo que ya ni siquiera tendría que ser la Madonna, yo creo que Madonna ya es Madonna y Shakira ya es Shakira. nos representa a ella. Y tiene una energía Shakira y una potencia eh, que, que es mesmerizing, o sea, Te hipnotiza, sí, totalmente. Sí, pues bueno, con esto Totalmente. cerramos, suscríbanse. Vale, qué gusto tenerte en casa otra vez. No, pues Van es de la familia Es que Joy nos Boy, encanta, eso sí, es Joy Me Boy. clarísimo. Me encanta siempre, de verdad, me encanta la música y por ahí, Sabemos. pero Se ve, Van, se ve, y a nosotros nos encanta tenerte aquí en el programa. gracias. Y bueno, Chequen las latas de mermelada en sus casas. No ustedes. entendiendo sus neveras, ¿eh? Eso. Dianita. Un placer, Vane, igual. Esto fue Joy Boy y los plausibles. Y los plausibles. Bye bye. Esto es para que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique.
perdón que te salga.